Para empezar, una disculpa por subir el video el lunes, pero esto es debido a la tormenta que hubo en México y me quedé bastante tiempo sin luz, por lo que lo publiqué esta semana. Y lo segundo, y lo que supongo que por lo que estás interesado, es el video de esta semana, del cual hablaremos sobre la tortuga caimán. ¡Vamos al video! El nombre tortuga caimán es un nombre idóneo para este quelónido, por su singular forma y por los patrones que forman las escamas de su caparazón, que se asemejan mucho a las escamas de un cocodrilo. Pero el que le da el honor de tener ese nombre es su poderosa mordedura, capaz de romper huesos de un mordisco. Y por si fuera poco, en el maxilar y en la mandíbula presentan una especie de tenaza puntiaguda que les sirve para partir en dos a su presa, la cual funciona muy similar a un cuchillo, pero esta no todas la presentan. Esta tortuga pertenece a la familia de los quelídridos, donde se encuentra incluida a la tortuga mordedora, siendo animales con aspecto prehistórico. Sobre todo la tortuga caimán, que su forma intimida bastante. Habita en lagos y pantanos de agua dulce o poco salubre, en regiones de Estados Unidos y llegando a unas pequeñas partes de Canadá y el norte de México. Habita el mayor tiempo en el agua y solo saliendo a la superficie a respirar. Cuenta con patas palmeadas, pero son muy torpes para nadar, por lo que es raro verlas desplazándose por este medio y haciéndolo más arrastrándose que otra cosa, permaneciendo mayormente semienterrada en el fango en espera de una presa. Llegan a medir 60 centímetros y con un peso de 80 kilogramos, siendo animales longevos que llegan a vivir de 20 a 70 años en promedio. Presentan una cabeza grande, casi abarcando el diámetro de su caparazón, y sus ojos son pequeños, perdiéndose con las tonalidades que presenta su cara. Si se analiza, presenta unos patrones muy distintivos en el iris, que a mí en lo personal me encantan sus ojos. Tienen una cola gruesa y larga, con protuberancias escamosas que recorren todo el largo de la cola, pero su caparazón es la parte del cuerpo que más se roba las miradas. Para empezar, cuenta con 3 hileras osteodérmicas que sobresalen, y en los laterales y la posición caudal, sus escamas forman puntas. Y sí, nada más le falta escupir fuego, ser pelirrojo, y lo podremos llamar Bowser. Al igual que el caparazón de las demás tortugas, esta es una placa única encargada de resguardar los órganos internos y como armadura que protege de los ataques de otros depredadores. Está compuesta de huesos de origen dérmico y cubierta de escamas de origen epidérmico, que le da dureza y rigidez, que obtiene de sales minerales, y presenta 50 huesos dérmicos, que no están presentes en ningún otro vertebrado. La parte ventral del caparazón es muy reducido y a diferencia de otros quelónidos, donde su caparazón es simétrico, en esta especie le cubre una pequeña porción, lo suficiente para que resguarde y proteja de la fricción del suelo y las rocas. Y si uno los mira desde una posición ventrodorsal, da la impresión de que el caparazón les queda demasiado chico para el cuerpo que tienen, lo cual rompe un poco con la magia de verlas por primera vez y verlas tan impresionantes. Aparte de que puede llegar a ser muy intimidante, cumple una función muy importante, que es la de camuflajearse con el fondo de los lagos. Los colores que presentan pueden ir de gris marrón, negro o verde oliva, que son colores de tonalidad obscura y que le ayuda a no ser detectado por sus presas, ya que se confunde con el lodo del fondo. Esta ayuda intensificada por la presencia de algas en su cuerpo. Además, las crestas que se forman en el caparazón dan la apariencia de rocas sumergidas en el fango. Se puede dar el caso de que entres a un lago descalzo y pises una y no te des cuenta jamás de lo que pasó, o que te muerda y no sepas qué fue. El camuflaje les es muy útil para cazar, debido a que tiene una forma peculiar de hacerlo. Ellas no buscan a su presa, la presa viene a ella, a partir de un señuelo. Se quedan estáticas en el fondo con el hocico abierto, para así engañar a su presa con la lengua, que está bifurcada como lo presentan las serpientes, con aspecto vermiforme. Esto quiere decir con forma de gusano. Una parte de esta lengua la comienza a mover para así atraer la atención de algún animal más pequeño, y cuando esté lo suficientemente cercano o toque la lengua para morderla, la tortuga cierra su boca para partir en dos a su presa, pudiéndola matar al instante. Pero si no fue así, este no podrá ir muy lejos debido a su condición y quedará a merced de la tortuga, que se lo devorará. Entre su dieta se encuentran los crustáceos, peces, moluscos, serpientes, otras tortugas e inclusive mamíferos como ardillas, zarigüeyas y nutrias. También se pueden alimentar de carroña, pero esto lo realizan principalmente cuando hay escasez de recursos o se encuentran caminando fuera del agua.
Para capturar a presas más grandes como mamíferos o aves, lo realizan de una forma más activa. Alcanzan la madurez sexual a los 12 años, en promedio, y presenta una diferencia entre los sexos, la cual es la distancia que existe en la última placa ventral del caparazón inferior y la distancia que tienen de la cloaca. Pero es un método muy difícil de utilizar, en especial cuando uno es inexperto, y además uno se expone a que una tortuga llegue a morderte. La reproducción ocurre en el agua durante la primavera, pero dependiendo que si está más cerca del trópico, este se va a presentar en principios de primavera, y si está más alejado, se va a presentar a finales de esta. La hembra hace un nido a una distancia de 50 metros lejos de los cuerpos de agua para evitar que se inunden, realizándolo en la arena o en tierra blanda, llegando a opositar de 20 hasta 52 huevos, y les toma de 100 a 140 días el incubarse. El sexo de estos neonatos está influenciado por la temperatura del ambiente. Mientras más frío hace, mayor es el porcentaje de hembras que van a nacer, y viceversa. Estos no son resguardados por nadie y pueden quedar a merced de mapaches que roban los huevos para comérselos, y cuando nacen tienen un aspecto muy similar a su forma adulta, pero al ser de menor tamaño son comidos por otras tortugas, sobre todo la tortuga mordelona. Pero cuando son adultos casi no tienen otros depredadores, con excepción de los caimanes, que al ser de mayor tamaño y una mordida muy poderosa pueden alimentarse de estos reptiles. Esta especie se encuentra vulnerable por la destrucción de su hábitat, la explotación desmedida que se tiene por su carne, debido a que mucha gente cercana a su región lo considera un platillo exquisito, lo que ha provocado que su población disminuya en muchos estados de este país. Pero se han impuesto sanciones muy severas a la gente que case a este reptil sin tener un permiso. Y la recolecta de huevos y juveniles para criarlos y venderlos como mascotas exóticas también es un factor que ha afectado su preservación. Si quieres una mascota exótica, siempre tienes que adquirir y revisar que estas sean criadas en cautiverio. Esto ayuda bastante a evitar el tráfico de animales y su extinción. Además, como mascota no son fáciles de tener, debido a que son muy agresivas y deben de ser manejadas con extremo cuidado, y recordando que son potencialmente peligrosas. No serán letales para el ser humano, pero si un adulto te llega a morder, es muy fácil que te llegue a amputar un dedo. Recuerda que aunque estén en un hábitat en tu casa, no dejan de ser peligrosos, ni se domestican porque sí, al final siguen teniendo instinto. Escondido en un fotograma hay una pregunta oculta, localízala y contéstala, mandándome un tweet con el hashtag que se le incluye. Y la pregunta del video anterior fue, ¿cuál es el otro nombre que se le da a las polillas? Y se encontraba en el minuto 5,4, y la respondió Iván. Muchas felicidades, e invito a los demás a participar. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal. Les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas. Y si aún no conoces mi canal City Gamer, te dejo un enlace para que te des una vuelta. Muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego!